Buenas tardes, gracias por el tiempo que poder compartir con ustedes. Soy el doctor Luis Eduardo Jasso, soy médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y quería compartir estos minutos con ustedes, ya que estamos en vísperas de celebrar el Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14 de noviembre de cada año, desde 1991, que la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien que en todo el mundo se celebrara este día 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, en honor la fecha de nacimiento del descubridor de la insulina, que fue en el año, nació en el año de 1891, el 14 de noviembre. Frederick Banting fue quien actualmente pues inició el descubrimiento de la insulina, que durante el tiempo pues ha ido mejorando, y hoy en día tenemos insulinas análogas que tienen que ver pues con la determinación del buen control o de la permanencia de la buena salud del paciente diabético. Hoy en día el diabético no debería de estar limitado, ni debería tampoco de llegar a tener las complicaciones crónicas que hemos visto durante tanto tiempo y que ustedes la conocen muy bien, como ha sido pues la ceguera, la amputación de los miembros inferiores, la insuficiencia renal, los accidentes cardiovasculares que limitan la vida del paciente y se vuelven una carga para el sistema de salud. Hoy en día, gracias al descubrimiento que hicieron en aquellos años este investigador Frederick Banting, y cuya fecha de nacimiento fue un 14 de noviembre, y a partir de 1991 se celebra pues en todo el mundo este Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Y yo quería compartir con ustedes hoy día algo más sobre la diabetes en la actualidad. Cada vez nosotros vemos de que hay más de 500 millones de personas con diabetes. Esta prevalencia ha ido aumentándose constantemente con una tendencia sostenida al alza. Nunca se pensó que se iba a llegar a estas cifras, y lo que se proyecta para los años que vienen, al 2050, hay una tasa de incremento del 45% de la enfermedad. Y que es una enfermedad, como ustedes saben, que hasta ahora no tiene cura. Se habla de la regresión de la diabetes, pero no de la curación. Entonces, esta proyección de incremento de un 45% para el año 2050 querrá decir que va a haber en el mundo más de 850 millones de personas viviendo con diabetes. Y más del 40% de este porcentaje todavía no sabe que ya tiene diabetes. Y esta enfermedad, cuando no se detecta a tiempo o no se trata correctamente, pues va a tener un alto impacto en las complicaciones que ya les he dicho: la ceguera, la enfermedad renal crónica dependiente de una diálisis de 3 veces por semana, o de un trasplante renal que no se consigue fácilmente, de las enfermedades cardiovasculares que van desde el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, el pie diabético que terminan en amputaciones, traduciendo todo esto pues un alto costo para el país, así como una limitación también para la familia, dado que esta enfermedad es muy prevalente en la etapa económicamente activa de las personas. El mayor porcentaje de nuestras personas con diabetes están en el grupo etario entre los 20 y los 45, 50 años, que es la etapa más productiva del ser humano, y que se ve limitada cuando alguna de estas complicaciones crónicas se determinan por el hecho de que no se llegue a tener un buen control de la diabetes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que más del 50% de nuestros pacientes no llegan a tener un control objetivo de hemoglobina glicosilada. Hasta hace poco nos limitábamos mucho y nos preocupamos bastante en tratar de tener una hemoglobina glicosilada en rangos objetivos que sean 7 o menos de 7, dependiendo de la edad del paciente y de la comorbilidad que pueda tener.
Hoy en día ya nos estamos hablando ya no solo de un control glucocéntrico, sino que nos preocupamos más ahora y queremos que todo el mundo entienda de que es importante eh, tener una perspectiva cardio-reno-metabólica para el mejor manejo del paciente y evitar pues todas estas complicaciones crónicas que hoy en día sabemos a través de los estudios que les voy a mencionar más adelante, que tienen alto impacto en la protección tanto cardiovascular como renal y también del control de la glucosa. Hoy en día existen muchos fármacos de lo poco que estábamos limitados a usar en un principio. Tenemos mucho arsenal farmacológico para poder controlar mejor esta enfermedad y evitar pues todos estos situaciones indeseables que no quisiéramos que le ocurra a ningún paciente ni a ningún familiar nuestro tampoco. Entonces, la prevalencia estimada de diabetes en nuestro país está casi tan igual como es a nivel mundial. A nivel mundial se habla de una prevalencia del 11%. En nuestro país, el último estudio de Abelat que hizo el doctor Segundo Seclén, acá en Perú, nos dejó una prevalencia estimada de 7 al 8% en adultos, con una variabilidad regional siendo siempre la zona de la costa el que tiene mayor prevalencia. Pero además de eso, sabemos nosotros también que en el mejor de los casos, un 30% de nuestros pacientes diagnosticados con diabetes alcanzan la meta de una hemoglobina glicosilada objetivo, o sea, de una hemoglobina glicosilada en 7 o menos de 7. Además de que esta enfermedad nos da pues una alta carga de eventos o de comorbilidades que limitan la calidad de vida del paciente, como son la enfermedad renal crónica, que muchas veces tienen que ir a diálisis, los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el pie diabético, que muchas veces terminan en amputación. Entonces, ese es el entorno de todas las consecuencias que puede tener esta enfermedad y la oportunidad que tenemos todos los que trabajamos en el sistema de salud de fortalecer siempre el primer nivel de atención, que son la mayoría de ustedes que están en los centros de salud, en los puestos de salud, que es el primer lugar donde se acerca el paciente y donde ustedes tienen la posibilidad de educar a través de las charlas a los pacientes para prevenir esta enfermedad y que termine pues en todas las complicaciones que vengo conversando. Entonces, esta oportunidad de poder fortalecer siempre el primer nivel a través de los tamizajes, a través de que puedan tener accesos a las pruebas de laboratorio, a las glucosas, a la hemoglobina glicosilada, a la urea, creatinina para ver la función renal, a aprender a clasificar a sus pacientes a través de toda la información que hay ahora para poder saber si este paciente está en un estadio de enfermedad renal tipo 1, estadio renal tipo 2, tipo 3, 4 o el 5 que ya es el terminal y que tiene que ir a diálisis, lo podemos identificar oportunamente y a través del uso de estos nuevos fármacos que están hoy día muy en boga y que ojalá en algún momento todos podamos tener acceso a través del Estado a esta farmacología y nuestros pacientes se puedan beneficiar y no tengamos que estar viendo todas estas complicaciones que ya venimos mencionando, ¿no? Los criterios para el diagnóstico actual de la diabetes son los mismos que ustedes ya conocen y que se han reafirmado en el último consenso de la Asociación Americana de Diabetes de este año, donde nos dice pues que los criterios de diagnósticos es una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos, repetido 2 veces y con los síntomas clásicos de las 4P que ustedes conocen. La prueba de tolerancia a la glucosa oral, que se hace con 75 gramos de glucosa anhidra y que a las 2 horas de la sobrecarga, si está más o igual a 200, el diagnóstico es diabetes. También se utiliza como criterio diagnóstico la hemoglobina glicosilada. Si esta es mayor de 6,5,
ya se habla de diabetes. Incluso ahora también se habla que una hemoglobina entre 6,2 y 6,4 se puede considerar una prediabetes. Sin embargo, hay que esto tomarlo con pinzas porque ustedes saben que la hemoglobina glicosilada en nuestro país a nivel nacional no está estandarizada y son muy pocos los centros autorizados en tener la hemoglobina glicosilada bajo los estatus que indica la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Diabetes para cómo debe desarrollarse el examen de la hemoglobina glicosilada. Entonces, en nuestro país no está muy difundido esta metodología y se utiliza mucho la hemoglobina glicosilada a través de unos ensayos que no son los que nos pueden dar el diagnóstico de diabetes. Y el otro criterio es tener una glucosa al azar a cualquier hora del día mayor de 200 miligramos y con síntomas clásicos también de lo que es la diabetes, que son las 4P, la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso, ¿no? No todos siempre van a tener todo esto, pero ya es criterio del profesional en poder, pues, ir a hacer una buena historia clínica y sumar, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene pues una hemoglobina, perdón, una glucosa en ayunas en 126, 127 o en 126 para ponerme más dudoso todavía, pero tiene síntomas, además está obeso, además tiene familiares directos con diabetes, pues yo no dudaré en etiquetarlo como diabetes mellitus tipo 2 y eso será pues su diagnóstico definitivo y que no podrá cambiar. Será repetitivo en otras veces, pero ese diagnóstico no cambia, ¿no? Porque no hay cura para la diabetes hasta el momento. Entonces, siempre hay que utilizar el criterio clínico, además de los criterios diagnósticos que nos da la Asociación Americana de Diabetes. También en este año la diabetes ha sido clasificada nuevamente, como ya ustedes la han conocido, como diabetes tipo 1, que son la que ustedes saben que se presenta a muy temprana edad, que es una diabetes autoinmune, que no tiene muchos antecedentes familiares directos de diabetes, que se presenta a temprana edad, que no hay necesidad que sean obesos ni que tengan historia de obesidad y que se debe pues a la destrucción o a la autodestrucción de las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas y que va a hacer que progresivamente se vayan destruyendo y de eso va a depender en la medida de cómo se va destruyendo estos islotes, estas células beta, para que la diabetes empiece a aparecer. Puede aparecer a los 7 años, a los 8 años, a los 12, a los 15. Va a depender de cuánto de células beta se vaya destruyendo para que aparezca la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es aquella que les he estado yo diciendo los criterios de diagnóstico y que es la más frecuente, más del 95% de las personas con diabetes en el mundo tienen esta diabetes tipo 2 y que tiene como características que ha habido previamente resistencia a la insulina que se traduce a través de la cantosis nigricans, de los sacrocordones, que tiene el antecedente de haber sido obesos o con sobrepeso, que hay historia familiar de diabetes y que han comenzado a presentar pues estos síntomas clásicos que he comentado, ¿no? Esos son la diabetes tipo 2. Luego se clasifica también como diabetes gestacional, aquella diabetes que aparece durante la gestación y para la cual, bueno, ya hemos tocado en algún otro momento también este tema de diabetes gestacional y lo volveremos a tocar en otro momento. Los criterios de diagnóstico para la diabetes gestacional son diferentes, cambian, pero es aquella diabetes que aparece a partir de la 18 a la 22ª semana hasta la 28 semana de gestación. Ahí se considera diabetes gestacional. Si se detecta antes de las 22 o 18 semanas, entonces es una diabetes preexistente, ¿no? O sea, antes de la gestación. Y además existen otros tipos de diabetes que le llaman las diabetes atípicas, donde encaja pues los subtipos de LADA, MODIS, la diabetes debido a una insuficiencia pancreática, la diabetes producida por fármacos como los corticoides, por ejemplo, la diabetes producida por algún tipo de cirugía pancreática, ¿no? Entonces, esos son considerados como otros tipos de diabetes o también ahora los engloban como diabetes atípica.
Como les vuelvo a repetir, la diabetes gestacional tiene otros criterios para hacer el diagnóstico y lo tocaremos en otra charla que podamos tener la oportunidad de volvernos a encontrar. Así como existen los criterios, también existen metas para que nosotros digamos que este paciente está bien controlado y no va a llegar a tener las complicaciones crónicas que no deseamos que tuvieran que padecer el paciente en algún momento de su vida. Entonces, estas metas del índice glucémico todavía para este año, la ADA lo ha considerado como una glucosa capilar en ayunas entre 80 y 130 miligramos para decir que la diabetes está bien controlada. Y una glucosa postprandial, 2 horas después de las comidas, que sea menor de 180, ¿no? En esos casos también se puede valorar a la hemoglobina glicosilada como un rango objetivo, pero la hemoglobina glicosilada tiene siempre que considerarse de acuerdo al tiempo de enfermedad, a las comorbilidades que pueda tener el paciente, al grupo etario del paciente. No es lo mismo un rango objetivo de hemoglobina glicosilada para un adulto mayor de 80, 90 años que para un adulto de 30, 40, 50 años. Siempre para el adulto, digamos, entre 40 años, queremos que el objetivo de hemoglobina glicosilada sea hasta de 6,5 o 7. En cambio, para un adulto mayor podemos nosotros ser un poco más tolerantes y tener una hemoglobina glicosilada entre 8 y 8,5 y decir que tiene un buen control, porque cuando queremos optimizar más la hemoglobina glicosilada, podemos llevar al paciente a cuadros de hipoglicemia, que son también estados indeseables, que no quisiéramos que eso pase al paciente, porque lo más probable es que si eso le pase al paciente, pues el paciente termine abandonándonos porque la sintomatología que sienten y describen los pacientes es como, doctor, casi me muero, dicen ellos, ¿no? Un poco más y me muero, dicen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la hipoglicemia, sobre todo en adultos mayores y en personas que ya tienen muchos años de enfermedad y que tenemos que tener cuidado de no llevarlos a una hemoglobina glicosilada tan estricta que lo pueda llevar a la hipoglicemia. Entonces, la idea es esa. Existe hoy en día también, que ya muchos de ustedes lo conocerán, el monitoreo continuo de la glucosa. Son unos aparatitos que se colocan en el antebrazo y que nos van a medir la glucosa intersticial. No es como la glucosa capilar, la del dedo, que la usamos con el hemoglucotés o con el glucómetro, que nos mide glucosa capilar. La que nosotros pedimos en las mañanas, la glucosa basal, es de sangre venosa y la que registra este sistema, este aparato del monitoreo continuo de diabetes es glucosa intersticial. Es a través de un dispositivo que se coloca en el antebrazo y que tiene un sensor que va hacia entre la segunda capa de la piel y el músculo y que va a censar los niveles de glucosa intersticial y que debe de cambiarse cada 15 días y nos va a monitorear los niveles de glucosas en forma continua durante las 24 horas del día, incluso durante el sueño, y que tiene un sistema de alarma que nos puede avisar cuando la glucosa está saliendo del rango objetivo. Si es en ayunas, está saliendo de encima de 130, les va a avisar, y cuando está menos de 80 también va a sonar una alarma. Y lo mismo va a pasar cuando es después de las comidas. Si después de las comidas a las 2 horas está por encima de 180, también va a sonar una alarma. Si está por debajo de 80, va a volver a repetir la alarma. Ayuda más por ahora, tratamos nosotros de usarla porque no está muy al alcance, más para los diabéticos tipo 1. Cualquiera la puede usar, el diabético tipo 2 también, pero creemos nosotros que es más útil en el diabético tipo 1 porque registra los niveles de glucosa tanto en ayunas, es en forma continua, en cualquier momento del día, y además nos da un rango, un esquema donde nos dice
cuántas horas estuvo fuera de rango, ya sea por encima del rango objetivo o por debajo del rango objetivo. O sea, si está en hiperglicemia o hipoglicemia, y nos da un porcentaje del día. Eso se llama variabilidad glucémica. Cuánto porcentaje del día está en rangos objetivos y cuánto porcentaje del día puede estar en rangos de hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Entonces es un aparato que todavía no lo tenemos al alcance en el Sistema Nacional de Salud. Esperemos que en algún momento se pueda socializar para todos. Las clínicas privadas, los seguros, creo que sí los están cubriendo ya algunos, pero es un avance en el sentido de que ya el paciente no va a tener, digamos, el tener que estar pinchándose el dedo cada cierto tiempo, y ni tampoco tomándose glucosas basales para poder tener una idea de cómo vamos en el objetivo de las metas que queremos para los niveles de glucosa. Estas son las metas de la hemoglobina glicosilada que, como ustedes ven, varía bastante. Ya no es que se decía que queríamos una hemoglobina glicosilada para 7, en 7 o menos de 7 para todos, sino que va a depender mucho de la edad del paciente. En jóvenes queremos que la glicada sea menor de 6,5, pero en adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen mucha comorbilidad o son adultos mayores frágiles, esperamos que su glucosa esté entre 8 o menos de 8, su hemoglobina glicosilada. Entonces, estas metas glucémicas de la hemoglobina glicosilada, varía bastante, ¿no? Dependiendo cuántos años de enfermedad tiene, qué edad tiene el paciente, qué otras comorbilidades tiene, como por ejemplo hipertensión arterial, dislipidemia, ha tenido un evento de accidente cerebrovascular previo, ha tenido secuelas o no ha tenido secuelas, ha sido infartado anteriormente, tiene un daño renal en estadio 3, 4. Entonces, todo eso va a condicionar a que yo no sea tan exigente en mi rango objetivo de hemoglobina glicosilada. Además de esto, ustedes saben que el buen control metabólico también tiene que ver con la presión arterial, que no debe ser más de 130,80, que debemos controlar siquiera 2 veces al año su perfil lipídico, esperando que el colesterol total no sea más de 200, que el HDL esté en rangos objetivos, rangos elevados entre 40 y 50. El LDL se hablaba de que debería ser menor de 100. Hoy en día, para pacientes que tienen algún evento cardiovascular, se pide que su LDL sea menor de 70. Se ha ido también eso optimizando. Además de medir también la función renal a través de la urea, la creatinina, la microalbuminuria y las proteínas en orinas de 24 horas, que también debe de ser otro rango de monitoreo en nuestros pacientes. Hoy en día todos podemos calcular la tasa de filtración glomerular con la ayuda del celular, que existen ya fórmulas predeterminadas, como por ejemplo la del índice de Cockcroft, que nos da una tasa estimada de la filtración glomerular. Se dice que la tasa estimada de filtración glomerular debe ser mayor de 60 mililitros por minuto, y cuando está por debajo de eso ya se empieza la falla renal, que puede ir del estadio 1 hasta el estadio 5 cuando la tasa estimada es menor de 20. ¿No? Cuando está entre 30 y 40 será estadio 4. Cuando está en 60 o 50 y 60 será pues estadio 1. ¿No? Y esto está registrado a través de esta clasificación del CADIGO, que la usan mucho nuestros colegas de nefrología. Entonces, es importante que también nosotros en nuestro control metabólico de nuestro paciente, además de controlarle la presión, además de controlarle la glicosilada, la glucosa preprandial, la postprandial o la del monitoreo continuo, también siempre tengamos en cada consulta tomarle la presión, el peso, el índice de masa corporal, la cintura abdominal, y cada 3 meses o cada 6 meses un control de lípidos y de valorar la función renal a través de la urea, creatinina, esta tasa de filtración glomerular estimada y la albuminuria, ¿no? Esos son los rangos objetivos que quisiéramos tener para todos nuestros pacientes que están ya con el diagnóstico de diabetes. Dentro del manejo, es importante que en el primer nivel se insista mucho, porque siempre
tenemos la oportunidad de poder capacitar, de poder enseñar a través de los talleres, a través de las charlas que se puedan hacer en los colegios, en los institutos, en el mismo establecimiento de salud, en los clubes de madres, la educación en diabetes, que es hacerles llegar conocimientos sobre el estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable no solamente es comer sano, siempre en el establecimiento de salud de primer nivel, siempre se cuenta con una nutricionista, siempre hay una psicóloga que puedan ser a veces hasta serum, pero tienen mucho conocimiento y ellos intervienen y son de mucha ayuda para poder ayudar a los pacientes en su estilo de vida saludable, que como vuelvo a repetir, no es solamente vivir sano, y ahí nos ayudan mucho los psicólogos, hoy en día se habla mucho de la salud mental. Muchos pacientes con diabetes a veces se deprimen, muchos pacientes con diabetes a veces sufren discriminación en el trabajo, en los niños en el mismo colegio, las personas en el mismo trabajo a veces no quieren que sus jefes o sus compañeros sepan que tienen diabetes, cuando esto no tiene por qué ser un estado de discriminación para el trabajo, para el estudio, ni para nada, ¿no? La diabetes, mientras esté bien controlada, el paciente puede ser pues hasta, no sé, lo que quiera definir en su vida, pero no debe limitarse para nada en su posibilidad de trabajo, de estudios o de objetivos que pueda tener en su vida, ¿no? Yo conozco pacientes diabéticos que son pilotos de avión y no por ser pilotos de avión y ser diabéticos lo tienen que despedir de trabajo. Si están bien controlados, si conocen su enfermedad, están bien educados, y llevan rangos objetivos en control, no tienen por qué dejar de trabajar. Entonces, este manejo no farmacológico que tiene que ver mucho con el estilo de vida saludable, creo yo que es bien importante y puede darnos hasta un 5% de éxito del tratamiento cuando ya la persona pues no tiene mucha sobrecarga emocional, ¿no? Cuando ya es un paciente que ya está jubilado, que ya no tiene carga laboral, digamos, de mucha exigencia, cuando su carga económica también ya está disminuida porque ya los hijos están formados, ya hicieron su vida, ya no tienen la necesidad de llegar temprano al trabajo, que el tráfico los hace llegar tarde, que les van a descontar. En fin, cuando ya tienen un estilo de vida un poco más tolerante, pueden ellos hacer mucho más actividad física, pueden tener reuniones en su club de jubilados, pueden hacer su tai chi, pueden hacer sus paseos, pueden hacer lo que no podían hacer antes cuando tenían que trabajar y eso los va a ayudar bastante en su estilo de vida saludable y en su buen control de la enfermedad. Y la nutricionista, pues, ayudarnos siempre en que hay que educar al paciente a través de un plan alimentario basado estrictamente en que aprendan a saber qué son sus carbohidratos, cuáles son sus proteínas, cuáles son sus vegetales, el consumo de agua que debe de ver mínima al día, que hay que desaparecer o reducir todas las bebidas azucaradas, las harinas refinadas, todos los alimentos ultraprocesados que no deberían de comer, o sea, enseñarles a tener un estilo de alimentación más saludable a través de conocer el plato saludable, cuánto de proteína deben de conseguir, qué alimentos tienen proteínas, qué alimentos son cargados en carbohidratos, cuáles son los vegetales, o sea, todo eso nos va a ayudar bastante en cuanto a la dieta que tiene que ingerir el paciente y que se debe de difundir. Aquellos pacientes que están con sobrepeso, con obesidad, que son los que más riesgo tienen de terminar siendo diabetes, en ellos se puede trabajar este peso y tratar de reducir el peso y hay estudios que dicen que las personas que pierden del 5 a 10% del peso, de su peso actual, reducen hasta un 10% del riesgo de hacer diabetes
o detener las complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, en eso hay que trabajar bastante a nivel del primer nivel, enseñando un estilo de vida saludable, ¿no? A acostarse temprano, a levantarse temprano, a no fumar, a no tomar licor o no excederse en el licor, ¿no? A hacer más deporte, más caminatas, a no discutir, a no pelear, a no renegar, a no querer que las personas sean como nosotros queremos que sean, sino ser más tolerantes con los demás, sobre todo con la propia familia, aprender a la tolerancia que eso va a conllevar a que mejore su estrés, que es otro factor de riesgo para también desencadenar diabetes, ¿no? Entonces, eso lo manejan ustedes muy bien, pero yo en esta charla trato de recordárselos para que no dejen de pasar esa oportunidad que tienen ustedes a través de sus establecimientos de salud, que es el lugar donde ustedes más tienen digamos, la oportunidad de estar más en contacto con sus pacientes, ¿no? Cuando hablamos ahora, actualmente se habla ya no de un control glucocéntrico, sino queremos enfocar el tratamiento de la diabetes a través de un enfoque multisectorial, donde intervenga el cardiólogo, el nefrólogo, el diabetólogo, el endocrinólogo, el médico de medicina interna, el de medicina familiar, el médico general, que todos puedan entender que la diabetes es una enfermedad de inflamación crónica que produce una disfunción endotelial que va a conllevar a un aceleramiento en la disfunción de todas nuestras células y que esto va a tener como un, digamos, factor amplificador de riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, este enfoque de nuestros pacientes está dado a que las estadísticas nos han dicho que la mayoría de muertes en pacientes diabéticos son por causas cardiovasculares o por causas renales. Entonces, el objetivo es proteger el corazón, proteger el riñón y el cerebro desde el inicio, no esperar que después de 5 años ya vienen las complicaciones crónicas, después de 5 años de haber tenido un mal control de la enfermedad, con hemoglobina glicosiladas por encima de 7, con glucosas en ayunas por encima de 140 o postprandiales por encima de 180, y esperar que eso se dé para recién nosotros tratar de intervenir con otro nivel de fármacos que puedan ayudarnos a que esta enfermedad se siga deteriorando. Entonces hoy día el enfoque, el objetivo está dado a que desde apenas se hace el diagnóstico, tratar de proteger tanto el corazón, riñón, cerebro, desde el mismo momento en que uno empieza a hacer el diagnóstico de diabetes para evitar la disfunción ventricular. Esta disfunción ventricular va a llevar a que haya un gasto cardíaco bajo y este gasto cardíaco bajo va a hipoperfundir nuestras células, haciéndose esta una hipoperfusión crónica. Esta hipoperfusión crónica va a conllevar a que haya un estado proinflamatorio crónico también, que va a condicionar anomalías neurohormonales con una disfunción a través del endotelio. Y a nivel del riñón, esta disfunción endotelial va a llevar a una fibrosis tubulointersticial y va a comenzar el daño renal, ¿no? Va a hacer que se altere la función renal y empiecen a hacer una enfermedad renal crónica que va a ser progresiva si no se interviene antes, ¿no? Entonces, a nivel de esto es que los nuevos fármacos van a tratar de actuar tratando de preservar la función ventricular, disminuir esta hipoperfusión crónica que va a llevar hasta infartar a las células y evitar todo el daño que pueda conllevar tanto a nivel del corazón como a nivel del riñón, del cerebro, ¿no? Hay que acordarse siempre que el estado de diabetes siempre no viene solo, no viene acompañado a veces de muchas comorbilidades como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad, ¿no? Y esto se puede traducir pues en cambios que van a llevar a que se haga un círculo vicioso a través de que va a haber, digamos, un estrés oxidativo,
incrementado que va a hacer que esto se vuelva en un estado proinflamatorio crónico o inflamación que va a llevar a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a hacer que se eleve los niveles de glucosa produciendo una glucotoxicidad y esto va a llevar pues cambios a nivel del sistema renina-angiotensina que va a conllevar a cambios en la hipertensión arterial y a la disfunción de la célula cardíaca, ¿no? Entonces, en este enfoque es el que nosotros queremos hoy día o que quieren hoy día avanzar en el sentido de disminuir estos factores de riesgo, ¿no? El riesgo cardiometabólico, digamos, es el eje fisiopatológico que une diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Esta hiperglicemia o esta elevación de la glucosa crónica y sostenida va a producir pues un proceso inflamatorio sistémico crónico también que va a llevar a una disfunción endotelial, va a acelerar la producción de las arteriosclerosis de las arterias y cuando se produce el daño renal, el riesgo cardiovascular se va a ir multiplicando y esto va a aumentar, digamos, que el paciente tenga más obesidad, haya una disfunción hepática, produciendo también el hígado graso, que es otro componente más que debemos hoy en día evitar. O sea, dentro de poco no vamos a estar hablando solo del enfoque cardiorreno-metabólico, sino que probablemente tengamos que hablar del enfoque cardio, hepato, reno, metabólico, para poder evitar que nuestro paciente termine pues haciendo estas complicaciones crónicas que conlleva la diabetes, ¿no? Entonces este enfoque glucocéntrico que se tenía antes, hoy día ha cambiado y llevamos a un enfoque más, digamos, cardio, reno, metabólico tratando de evitar y proteger siempre el corazón, el riñón, el cerebro y evitar estas complicaciones crónicas, ¿no? Hoy en día se utiliza, por ejemplo, estos inhibidores de los SGLT2, que son los nuevos fármacos que se están utilizando y que la nueva guía de la Asociación Americana de Diabetes está ya ahora como fármacos de primera línea, no como en los anteriores esquemas que ustedes se acuerdan, decíamos primero a todos se le da primero cambios en el estilo de vida. Si no controla bien, pasan a metformina. Si no van bien con metformina, vamos a agregarle un antidiabético oral que puede ser una sulfonilurea, que puede ser un inhibidor de DPP4, que puede ser ahora una insulina, ¿no? Y después se podían usar los inhibidores GLT2 o los GLP1. Hoy en día ya se ha cambiado este enfoque y uno puede iniciar el tratamiento con estos inhibidores de GLT2 desde el inicio de su diagnóstico, sabiendo a través de estos estudios que han demostrado que estos fármacos disminuyen las comorbilidades que pueda tener la diabetes, disminuyen la insuficiencia cardíaca, disminuyen la falla renal o mejoran la función renal, así como también protegen el cerebro, ¿no? Y ayudan mucho, sobre todo los GLP-1, en el control de la obesidad o del peso. Estos inhibidores de GLT2 han tenido pues un impacto cardiorrenal muy importante porque proviene de la natriuresis y reducción de la presión intraglomerular a través del bloqueo de estos receptores que existen en el túbulo contorneado proximal, que son los receptores de glucosa, que se llaman SGLT2, porque hay los SGLT1 en el intestino se bloquean estos receptores de tal forma que esta función de reabsorber la glucosa se bloquea. Entonces la glucosa va a pasar del túbulo contorneo proximal al distal y luego pues el riñón lo va a filtrar, va a ir a la vejiga y va a ser eliminado a través de la orina. Entonces el mecanismo de protección o de control de la glucosa va a ser eliminando la glucosa a través de la vía urinaria. Lógicamente que, digamos, estos son unos fármacos como una especie de diuréticos inteligentes, ¿no? Que lo que hacen es preservan el volumen intravascular efectivo, pero reducen la congestión o la sobrecarga de solutos que lleva, haciendo eliminar la glucosa a través de la vía urinaria. Y esa es la forma por la cual ellos
actúan y han demostrado a través de los estudios del EMPAREC, del CANVAS, del DECLER, que van a disminuir los días de hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuyen la mortalidad, eso es importantísimo, eso es lo que demuestran los estudios, aunque tiene también por ahí sus sesgos, como dicen algunos investigadores. Disminuyen la mortalidad cardiovascular en subgrupos, no en todos, y hay metaanálisis que son consistentes en demostrar esta capacidad. Hay estudios como el EMPAREC, el CANVAS y otros más en los cuales vemos pues cómo estos inhibidores de los SGLT2 reducen consistentemente la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Algunos de ellos muestran mucha reducción en la mortalidad cardiovascular y lo más interesante es que todos estos beneficios aparecen incluso hasta en pacientes que no tienen diabetes, ¿no? Entonces, son unos fármacos que hoy en día debemos tenerlos en cuenta desde el inicio de que hagamos nosotros el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Esto es lo que se ve, el enfoque cardiorrenometabólico lo que hace es disminuir el riesgo de que haya insuficiencia cardíaca a nivel del corazón, este, y también preserva la célula beta del páncreas y además de eso, van a proteger el riñón también, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es disminuir, pues, la disfunción de estos órganos a nivel cardiovascular a través de la deficiencia relativa que puede haber en el sistema de renina-angiotensina, ¿no? Provocando una deficiencia relativa del péptido natriurético y provocando una inflamación crónica que va a conllevar a la insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de SGLT2 también tienen una acción a nivel de la célula beta del páncreas, preservando la función de esta célula y haciendo de que también puedan mejorar su función en la producción de insulina. Aquí también pueden actuar los GLP-1 como el tirzepatide, por ejemplo, que ya llegó a nuestro país hace menos de un mes y que tiene muy buenos resultados, sobre todo en el control de peso, ¿no? La idea es que tratemos siempre de tener un estado de hiperglicemia que no sea crónico sostenido, que provoque un aumento del estrés oxidativo y este estrés oxidativo provoque pues, su disfunción endotelial, dañando las células del riñón, del corazón y del cerebro. Entonces, este es el enfoque que se tiene ahora a través de estos nuevos fármacos que nos van a ayudar pues a preservar tanto el corazón como la función renal, ¿no? E incluso en este fármaco a a nivel del sistema renal, evitan la progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, si estamos con un paciente que ya tiene un rango, digamos, de daño renal en estadio 3, si nosotros podemos ayudarlo beneficiándose con este fármaco, puede haber regresión del estadio 4 o 3 que tiene al estadio superior, ¿no? Eso es lo que nos ha demostrado los estudios. Hay una menor progresión en cuanto a la enfermedad renal crónica y va a disminuir también la albuminuria, ¿no? O sea, va a evitar que se esté perdiendo proteínas por la orina y eso deteriore más la función renal. Y eso lo han demostrado los estudios como el DAPA-CKD y el CREDENS, ¿no? Son estudios que demostraron que hay una menor progresión en la tasa de filtración glomerular, dando esto que el riñón pueda pues mejorar mucho todavía, ¿no? Dependiendo del momento en que uno lo podamos nosotros iniciar el tratamiento. Dentro de las otras terapias que son las clásicas que ya siempre hemos tenido, siempre la metformina como base es un buen aliado, muy cómodo, muy barato, con algunas contraindicaciones, con algunos efectos adversos que van a variar mucho dependiendo de la calidad de la metformina, ¿no? Usted sabe que la metformina tiene muchos efectos indeseables, sobre todo gastrointestinales. Hay pacientes que no la toleran porque les provoca mucha diarrea, otros sienten que le quema mucho el estómago, le da vinagreras,
se llenan de gases, mala digestión, amargor de boca, en fin. Puede haber mucho, pero sin embargo todavía sigue siendo un fármaco muy noble, muy barato y que se puede combinar no solamente con las sulfonilurias, con los inhibidores de PP4, con los CLGT2, sino también se pueden estar asociados a los GLP1. Entonces siempre hay que todavía tener en cuenta a la metformina como un fármaco de base para la mayoría de nuestros pacientes, salvo algunas contraindicaciones, ¿no? Pero en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular determinada, o es un paciente con insuficiencia cardíaca, o ya tiene algún estadio de falla renal, deberíamos siempre priorizar en la medida de las condiciones lo permitan, deberíamos priorizar con estos inhibidores de SGLT2 o con los agonistas de los GLP1 que ahora ya hay hasta duales, ¿no? Como el tirzepatide, por ejemplo, que han demostrado que tienen un beneficio bastante significativo en el buen control de la enfermedad y en la disminución del daño cardiovascular y renal. Siempre todavía nosotros debemos en estos pacientes evitar el sobreuso, no es el uso, el sobreuso de las sulfonilurias, que también son fármacos muy nobles cuando se los conoce, cuando se les sabe manejar, cuando se conoce su tiempo de acción, su tiempo de vida media, su vía de eliminación, para evitar que pacientes con enfermedad avanzada puedan acumular las dosis de sulfonilurias y vayan a terminar haciéndonos hipoglicemia. Lo mismo para las insulinas, que ya ustedes también conocen y que no es el tema hoy día de manejar. Esta es la nueva, el nuevo, digamos, flujograma que ha pregonado la Asociación Americana de Diabetes, donde nos dice pues que ya desde el primer nivel, si tenemos pacientes que tienen alguna evidencia de daño cardiovascular, o tienen un riesgo alto o indicadores altos de tener un riesgo de enfermedad cardiovascular, uno ya puede iniciar tratamiento y se van a beneficiar los pacientes con el uso de los inhibidores de SGLT2 o con los GLP1, ¿no? El tratamiento siempre debe ser individualizado dependiendo del tiempo de enfermedad, de la comorbilidad, del peso del paciente también, ¿no? Si es un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, en ellos es mejor usar los agonistas de GLP1, ¿no? Sobre todo ahora los duales, o sea, aquel que tiene no solamente GLP1, sino que está asociado a los GIP también. Entonces, en cambio, si es un paciente que no tiene obesidad, pero sí tiene daño cardiovascular, en ello va a ir mejor los inhibidores de SGLT2. Entonces, la terapia siempre va a ser la que ya ustedes conocían, desde la biguanida, las sulfonilurias, los inhibidores de PP4, y hoy en día ya pues tenemos en el mercado ya muchos inhibidores SGLT2 de diferentes laboratorios, ya no son exclusivos de un solo laboratorio. Tenemos a la empaglifosina que viene en presentaciones de 10 miligramos y de 25. Tenemos a la dapaglifosina que viene en presentaciones de 5 y de 10 miligramos. También estos fármacos vienen asociados a metformina que vienen en presentación de 850 y de 1000 miligramos asociados y que pueden beneficiar a su paciente en esta terapia dual. Y a los agonistas de los receptores de GLP1 hemos tenido siempre al liraglutide, hemos tenido el semaglutide, al dulaglutide, y hoy en día ya está el tirzepatide, que es un agonista de receptores GLP1, pero dual, o sea, además de GLP1 tiene un GIP y prontamente va a venir uno nuevo asociado a glucagón que tiene una trípode, ¿no? Una triple terapia en cuanto a su farmacología. Entonces, este es un poco el arsenal farmacológico que tenemos y bueno, hay que tratar siempre de que hoy en día estar al día con toda la tecnología que ha llegado, que se ha incrementado a través de la inteligencia artificial y que nos pueden determinar a dar el diagnóstico de diabetes mucho más temprano del que se hacía antes, ¿no? Entonces, cuando uno
determina a un paciente tempranamente el diagnóstico de diabetes, uno, por ejemplo, en estos pacientes jóvenes, uno puede usar estos monitores de glucosa continuo y eso nos va a ayudar bastante a que podamos tener al paciente siempre con una variabilidad glucémica en rangos objetivos para que no se tengan que padecer todas estas complicaciones crónicas de las que hemos tenido siempre que luchar durante tantos años, ¿no? Entonces, las evidencias son muchas, hay bastante. El último que ha llegado es el tirzepatide, que es una terapia dual, es decir, tiene aunado a un GLP-1 con un GIP y que son muy importantes para la disminución del peso de los pacientes, además del control de la glucemia. Disminuye también la hemoglobina glicosilada, pero su plus, digamos, es el peso, ¿no? Se puede, ellos en la literatura demuestran que se puede llegar hasta un 20% o más de pérdida del peso inicial con el uso de este medicamento, pero que hay que usarlo, digamos, en forma de 6 meses a un año como mínimo, ¿no? Entonces, esta revolución terapéutica pues ha ido llegando, el uso de estos nuevos agonistas de GLP-1 duales son de aplicación semanal, o sea, el lapicero viene para 4 dosis y la aplicación es una dosis por semana, o sea, el lapicero le dura para un mes, ¿no? Y bueno, todavía el costo no creo que esté al alcance de todos, pero esperemos que con el tiempo y su masificación de uso haga pues que esto disminuya bastante su precio y pueda estar más asequible para todos. Por ahora, es difícil que estos fármacos se incorporen al sistema de salud en países como el nuestro, por lo tanto, debemos de conocerlos, debemos de saber bien esto, pero la toma de decisiones son individualizadas y personales dependiendo de la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces como mensaje final, yo quiero dejarles que la diabetes es uno de los principales determinantes de un riesgo cardiovascular y eso lo han dicho las estadísticas. La mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 que fallecen lo hacen por causas cardiovasculares, infartos de miocardio, insuficiencias cardíacas, que son las que llevan al éxito letales de estos pacientes. El control de la glucosa por sí solo, o sea, el control glucocéntrico, ya no es suficiente para proteger a los órganos blancos desde un inicio. Para poder proteger la retina, las coronarias, el riñón, el cerebro, la irrigación de los miembros inferiores, ya no solo basta con tener una hemoglobina glicosilada en objetivo, sino que hay que proteger estos órganos blancos desde el inicio. La combinación de cambios intensivos en el estilo de vida, que sigue siendo para mí la parte más fundamental del tratamiento, en el cual hay que no, digamos, no vamos a prohibir nada a los pacientes, vamos a educarlos, vamos a enseñarles a que ellos tomen su propia decisión por voluntad, no porque nosotros se lo digamos, sino porque ellos quieran hacerlo a través de que hayan aprendido qué es lo que va a pasar cuando no llegan, digamos, a tener esa voluntad, a hacer el sacrificio de romper las viejas costumbres que tenemos de la alimentación, cuando no tengan perseverancia para sostener este estilo de vida saludable o cuando no tengan autoestima para poder valorarse ellos mismos y no tener que depender de otros, entonces nunca debemos de insistir a nivel del primer nivel de atención en la combinación de estos cambios intensivos en el estilo de vida y ayudarlos con esta nueva terapia farmacológica que han demostrado un beneficio importante en la disminución de los riesgos de enfermedad tanto cardiovascular como renal. Es evidente que tanto en el Perú como en toda Latinoamérica el reto es pues implementar que haya una equidad a nivel del tratamiento para todos los pacientes, así como nosotros decíamos antes en algún momento que debe haber equidad para todos los pacientes con diabetes que no tienen por qué discriminarse ni en sus estudios, ni en el trabajo, ni en sus objetivos. También quisiéramos que haya una equidad a nivel del Estado
para que puedan todos los pacientes beneficiarse con todas estas últimas farmacología que está saliendo, que está demostrando pues que va a disminuir toda esta comorbilidad que produce mala calidad de vida, que produce muchos altos costos económicos para el mismo Estado y que deteriora también la integridad familiar porque muchas veces la familia hasta se destruye cuando hay una enfermedad crónica que limita o que hace dependiente a uno de ellos de otra persona, ¿no? Entonces, el trabajo a nivel del primer nivel de atención, el trabajo a través de estas conferencias de la red o de la telecapacitación, nos va a ayudar bastante que podamos nosotros ir implementando poco a poco en el lugar donde nos toque trabajar el beneficio de nuestros pacientes. Y yo creo que el Día Mundial de la Diabetes debe de servir para que todos nosotros tratemos de dar el mensaje a nuestros pacientes que esta es una enfermedad que todavía no se cura. Hoy día se habla de regresión, pero no de curación. Pero sí es una enfermedad que se previene de evitar los riesgos que puedan determinar que termine siendo diabetes. ¿Y en quiénes hay que prevenir? Justamente en los primeros que tenemos que prevenir es en los familiares directos, en los hijos, en los padres, en los hermanos con diabetes. En ellos hay que ser muy intensivos en tratar de que logren sus cambios intensivos en el estilo de vida para evitar que terminen haciendo una enfermedad que todavía no se cura. Yo estoy muy agradecido por el tiempo que me han brindado para poder estar con ustedes. Espero haber sido capaz de haberme hecho entender y que realmente el tiempo que me han dado haya sido de mucho beneficio para ustedes. Estoy siempre aquí en el servicio de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia para las consultas o teleconsultas que puedan ustedes querer con todo el servicio. Y también si hay alguna pregunta que pueda yo responder ahora, estoy a la espera. Gracias, buenas tardes.